del ahorro. Quiero saludar al señor Contralor de los Colombianos. Muy amablemente nos va a explicar el alcance de su reunión de ayer lunes y el futuro, cómo ve el futuro de la salud. Hay muchas preguntas que él seguramente no va a poder contestar por la reserva de lo que está investigando. Contralor Zuluaga, gracias por estar con nosotros. Carlos Mario Zuluaga, bienvenido a W Radio. Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y para la amable audiencia. Mire, la gran pregunta, y este es un tema de los nuevos alcaldes, de los nuevos gobernadores, de la oposición, del gobierno, es el futuro de la salud, que está respaldada por una reforma en donde hay desacuerdos, pero hay un común denominador de cosas que se pueden mejorar. Pero la gran pregunta es el futuro de las EPS. Me dicen, por ejemplo, que Sura ya está en los rines, lo que está pasando con Sanitas. Yo quisiera preguntarle, hasta donde usted nos pueda contar, ¿usted cómo ve el futuro de las EPS? Bueno, lo primero que quiero informar es que ayer tuvimos una reunión con las EPS, el ministro de Salud, el superintendente, el director de la ADRES y las EPS en la Contraloría, con un propósito fundamental, y es revisar efectivamente el balance que tiene hoy el sector a raíz de todas las intervenciones y las controversias que han tenido, los datos incluso. Y llegamos a 3 conclusiones fundamentales. La primera de ellas es que las EPS, en virtud del modelo actual y en virtud del cumplimiento de pagos de la UPC, que es el recurso prioritario con el cual se financia la garantía del derecho a la salud, se comprometieron a no interrumpir la prestación del servicio de salud a los colombianos, mucho menos a los pacientes que se encuentran con enfermedades huérfanas o con salud de alto costo, que son los que se financian con presupuestos máximos, donde efectivamente hay un compromiso del gobierno de inyectar unos recursos adicionales. Porque todo el tiempo la discusión de la salud ha estado alrededor de su financiación y siempre hemos hablado acerca de la necesidad de incorporar más recursos. El segundo punto que acordamos en la mesa fue la de utilizar el vehículo de la Contraloría como órgano de revisión fiscal para hacer una validación de las cifras que hoy generan controversia entre las EPS y el gobierno. ¿En relación a qué? A si se han girado los recursos, a cuánto le deben las EPS a las IPS, las IPS, cuántas son las pretensiones que tienen y cuántos son los giros o los recursos que reconoce la Superintendencia de Salud que están en esas carteras. Y en ese tema es que es el más complicado de todo. Hemos iniciado desde hoy una serie de comunicados que buscan oficialmente tener información que validen las cifras que se han presentado. Por ejemplo, las IPS tienen unas pretensiones a las EPS por 30 billones de pesos. Las EPS solamente han reconocido un promedio de 13 billones, de 15 billones en la cartera. Seguramente habrá que revisar bajo qué condiciones está esa cartera no reconocida. Eso como para colocarle un ejemplo de lo que queremos hacer en las próximas semanas con el fin de que se depure el ejercicio. Lo que sí es cierto es que los recursos de la UPC se han cancelado a las EPS y por lo tanto las EPS bajo el modelo que está hoy, que es el modelo que ha venido funcionando, tienen la obligación de hacer estos pagos. Usted habla de la iliquidez, que también se revisará ahí. Por supuesto, nosotros en los indicadores de liquidez del año 2022, de las 24 EPS que más usuarios tienen, por lo menos 8 de ellas presentan un índice de liquidez por debajo del normal. Efectivamente, ahí está Sura, está Sanitas. Y estos asuntos son los que se tienen que revisar frente a la discusión que tiene que darse con o sin reforma, y es cuánto debería ser el cálculo real del valor de la UPC para garantizar la prestación del servicio a los colombianos, independientemente de cómo sea el modelo, si lo administra un público, si lo administra un privado. Esa es una discusión que el país tiene que dar. Y el tercer punto es que nosotros vamos a continuar con las investigaciones y los procesos que llevamos desde la Contraloría, las auditorías. Nosotros hemos hablado de varias irregularidades en la administración de los recursos de la UPC por algunas EPS en relación a pagos de intereses moratorios, de sanciones, de multas, y no descartamos en ningún momento si en alguna circunstancia, en un proceso de responsabilidad fiscal, en el marco de una actuación de este tipo, como ordena la ley, encontramos una irregularidad como la que vimos en su momento en Saluco, obvio que utilizaremos
la figura del levantamiento del veto corporativo o desestimulación de la persona jurídica para indagar qué ha pasado con esos recursos de salud. Todo está muy bien eso, señor Contralor. Lo que yo no entiendo es por qué la Contraloría sería árbitro, porque obviamente si la Contraloría se vuelve árbitro en este caso, pues se crearía jurisprudencia para que todas las personas que son objeto de revisión por parte de la Contraloría van a pedir lo mismo, que la Contraloría se convierta el árbitro entre ellas y el gobierno. Y lamentablemente yo no puedo responder por los titulares de los medios de comunicación. Usted comprenderá que el objetivo de la reunión se explicó tal como lo he mencionado aquí en estos 3 puntos. Nosotros sí tenemos la competencia de hacer validación de cifras, que es a lo que me he referido. Cómo lo titulen los medios, usted entenderá que no es mi competencia, pero sí tenemos la responsabilidad de revisar cifras, qué se ha pagado, qué no se ha pagado, porque finalmente todo lo que significa recursos públicos en cabeza de un gestor fiscal directo o indirecto es competencia de la Contraloría pedir información de qué ha ocurrido con esos recursos. Y como pedimos información de cuántos recursos se han ejecutado y de qué manera, eso nos sirve de manera directa para hacer una revisión de los recursos que han estado en el sector de la salud en cabeza de las EPS. Contralor, ustedes también han dicho en varias oportunidades que están haciendo una auditoría, una indagación sobre cómo fue la utilización de los recursos de la UPC en el marco de la pandemia y de cómo fue el uso también de las reservas técnicas por parte de las EPS. Esto inicialmente estaba planteado para que concluyera hace un par de meses, pero se ha venido postergando. Le entendí ayer que usted dijo que más o menos en enero se va a saber el resultado de esta auditoría. ¿Qué es lo que ha pasado que de pronto ha retrasado o ha dificultado esta auditoría que ustedes han venido adelantando? Son 2 asuntos diferentes. Uno es el estudio que estamos adelantando, que es un estudio de carácter técnico, donde estamos revisando qué ocurrieron con los 40 billones de pesos en promedio que se giraron durante la pandemia. Recuerden que en la pandemia se suspendieron la prestación de servicios, unos de manera total y otros parcial. Consulta primaria, odontologías, muchas de esas actividades o servicios que se prestan no tuvieron que tener el uso o el gasto de los recursos que se giraron ordinariamente por UPC a las EPS. Efectivamente, muchas EPS están dentro de lo que estamos revisando en el estudio como parte de las conclusiones, es que justificaron parte de esos gastos para sanear deudas o para sanear recursos que estaban pendientes para atender demandas que tenían en el sector. Efectivamente, eso es lo que está en revisión en este momento. Y lo otro que hablamos, que vamos a publicar en enero, es la actuación especial de fiscalización que estamos adelantando en Sanitas y en Cruz Verde en relación a la declaratoria de impacto nacional que hicimos con estos hechos hace un par de semanas, cuando se conoció la noticia lamentable de que Cruz Verde suspendía la entrega de medicamentos que se financian con los presupuestos máximos, donde se atienden a pacientes que están en enfermedades de alto costo. Sí, Contralor, pero usted tiene claro que se está metiendo en un chicharrón muy bravo, porque es que las cifras que dice el gobierno y las cifras que dicen las EPS tienen una diferencia muy grande. Unos dicen 1 billón de pesos y el otro dice 6 billones. Entonces, uno sí se pregunta cómo se va a llegar ahí a una concertación con tanta diferencia. Los problemas del país son de tamaño minúsculo y los órganos de control no pueden ser inferiores a los retos que tienen con la sociedad y con el Estado, porque esa es parte de la responsabilidad que tiene el órgano de control, revisar detenidamente las cifras. Imagínense que un órgano de control como la Contraloría, que vigila la ejecución de los recursos públicos, no tenga la dimensión y la proporcionalidad de lo que está revisando, que hay un presupuesto de 429 billones de pesos que auditamos cada año, y la muestra con la que ejecutamos la auditoría es del 96% en promedio, lo que significa de que, digamos, esto no es un reto, aquí lo que hay es una responsabilidad así muy delicada en hablar del tamaño de las cifras. Nosotros hemos coincidido que la salud sí necesita más recursos, independientemente de quién lo administre, porque efectivamente hemos tenido ocurrencias de enfermedades de alto costo que ya son claramente predecibles cuántos pacientes, por ejemplo, de cáncer en promedio vamos a tener en el año. Y esa discusión que quieren dar sobre la valoración del cálculo actuarial y de las variables que se incorporan a la UPC,
deberíamos tener todas esas enfermedades incluidas en el plan básico de salud y evitar, digamos, esa discusión que hay si constituyen reservas técnicas, si los presupuestos máximos alcanzan, y tener un plan igualitario para todos, con una cobertura universal y con una garantía de acceso real, que es donde hoy tenemos dificultades en las zonas rurales o apartadas del servicio de salud. Señor Contralor, el gobierno ha sido muy crítico del tema de la integración vertical del sistema y pidió que se levantara el velo corporativo para saber quiénes eran los beneficiarios con nombre y apellido de las utilidades que produce el sistema de salud. ¿Por qué razón se tomó la decisión de no levantar ese velo para saber quiénes son los verdaderos accionistas de las distintas entidades del sector? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que la solicitud de levantamiento del velo corporativo no es una responsabilidad del gobierno nacional. Por lo tanto, el gobierno no le ordena a la Contraloría bajo ninguna circunstancia que levante el velo corporativo. La ley 2195 del 2022 establece claramente en el artículo 65 cuáles son las condiciones en las que se estima la persona jurídica o se levanta el velo corporativo. Y esta solo se puede hacer en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal donde existan indicios concretos de que la fachada o la persona jurídica se está utilizando para hacer movimientos de capital con destinos que no son los indicados o adecuados para un recurso. Por ejemplo, que utilicen recursos de la UPC para financiar infraestructura. O ayer el ministro de Salud hizo unas denuncias que lo vamos a revisar sobre unas clínicas que aparentemente están construidas. Ese es un tema que la Contraloría no puede desconocer y nosotros tenemos que iniciar una actuación de inmediato con esos asuntos. Es decir, solamente se levanta el velo corporativo en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal, sí y solo si existen indicios. Ahora, si las EPS, como se los dije ayer, informan que no van a continuar la prestación del servicio, que porque no hay recursos, pues por supuesto el Contralor en esa facultad y en esa competencia que tenemos en el marco de un proceso tendríamos que revisar a dónde se fueron los recursos, cómo se movieron, contablemente dónde se giraron, qué tipo de capital se utilizó. Y en esas excepcionalidades es solo cuando se va a hacer uso de estas figuras, porque además hablar de esto libre y abiertamente pareciera que fuera un mensaje intimidatorio, y la Contraloría no actúa ni como órgano político ni como órgano coercitivo contra ningún sujeto de control, directo o indirecto de los que tenemos hoy, que son más de 436 sujetos en todo el país. Señor Contralor, vuelvo a la primera pregunta para una respuesta concreta si puede. ¿Cómo están las cosas, la salud tiene futuro en Colombia? Claro que sí, aquí lo que tenemos es que ponernos de acuerdo y revisar cuál es el modelo más equilibrado, reconocer las bondades que tienen las EPS, que también han construido grandes resultados en materia de sistemas de información, de consolidación de cifras, cómo podemos mejorar la salud de promoción y prevención, que es donde hemos tenido los retos desde que se creó la Ley 100, para que nos tengamos la posibilidad de prevenir enfermedades más que curarlas. Ese es el reto que tiene hoy el sistema. Señor Contralor, debo cambiarle de tema. Yo no sé si usted escuchó ayer al vicepresidente Vargas Lleras, al exministro Vargas Lleras, con sus preocupaciones sobre el futuro de la infraestructura de vías en Colombia. Y allí nos quedó sonando algo que él dijo, y es la responsabilidad de una decisión de gobierno de incumplir el compromiso que estaba firmado con quienes hacen las carreteras para subir los peajes, que es de lo que se alimenta pues la obra y se le paga la obra a la concesión. Y él dijo que el gobierno decidió congelar y que pues eso terminó ahogando a muchas empresas que están en proceso de devolver el negocio, devolver la carretera, y pues eso le va a costar una plata, todo le va a costar una plata a la nación, es decir, una plata a los colombianos. La Contraloría entra ahí a determinar quién es el responsable, no solamente del atraso que van a tener las carreteras, atraso ya confirmado, sino quién es el responsable de lo que nos van a costar todos esos tribunales de arbitramiento. Lucas, ¿cuántos son? ¿19, dice usted? 15 billones de pesos entre tribunales, peajes y la diferencia del año 8. ¿Quién va a responder por esa platica, Contralor?
Sí, nosotros, venga y les cuento, tenemos un panorama de las concesiones. Hoy el país tiene un promedio de 29 concesiones en total. 10 son privadas y 19 son públicas. Recuerde que las públicas se financian con recursos de peajes y con vigencias futuras. Y las privadas son iniciativas que presenta un privado y se financia exclusivamente con el peaje, estableciendo, por supuesto, una modulación financiera que permite el cierre del ejercicio de la construcción de esa vía. De esas 29 concesiones hay 3 problemas principales que todas ellas tienen. El primero de ellos es de peaje, como usted lo ha mencionado. Lamentablemente, en el año 2023 el gobierno tomó la decisión de hacer una congelación del incremento del peaje, es decir, que ese 13.16 en promedio por ciento que fue el valor del IPC del año 2023 no se cargara. Eso le generó al gobierno, por supuesto, la necesidad de tener que hoy hablar de casi $1 billón que deben pagar a las concesiones públicas que se financian con estos recursos y han girado un promedio de 22.000 millones de pesos, casi nada, lo que significa de que no es que el gobierno esté incumpliendo el contrato, porque las concesionarios en el contrato establecieron que cuando el gobierno no pague oportunamente estas obligaciones incurrirá en intereses moratorios. Aquí lo que hay es un retraso en el cumplimiento de las obligaciones, no un incumplimiento del contrato, que esa es una claridad que hay que tener. Y en el peaje, en las concesiones privadas, por supuesto que solamente se financian con peajes si han tenido una afectación, y lo que está revisando el gobierno sería cuál es la figura jurídica para incorporar los recursos que no incorporó. Pero en ambos casos suma $1 billón. Pero señor Contralor, quiero que nos detengamos en ese punto específico porque usted habla de un retraso en el cumplimiento y no de un incumplimiento, pero a raíz de esa decisión del gobierno de no subir el precio de los peajes, según el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, pues ha generado incluso situaciones en las que se está hablando de una posible terminación anticipada de algunos de los contratos. En ese escenario, ¿no tendría que responder el responsable de tomar la decisión de congelar ese precio de los peajes? Miren, primero son 3 concesiones las que han manifestado esta situación de hacer una liquidación anticipada. Eso, digamos, no es un hecho novedoso ni extraordinario. Eso ha ocurrido, por ejemplo, la vía de Popayán Santander y la de Santana Mocoa en periodo anterior se liquidó anticipadamente por dificultades financieras, lo que significa de que no nos estamos enfrentando a un hecho novedoso. Segundo, yo reitero, aquí no estamos hablando un incumplimiento total del contrato, que ha habido unos retrasos. He dicho, es lamentable que el gobierno haya tomado esa decisión por una razón, y es que el año pasado tuvimos un incremento del IPC del 13-16%. Este año va a ser del 10% en promedio de lo que está calculado. Si uno suma esos 2 valores, significa de que todos los que se mueven por peaje en el país y tienen que pagar un peaje, tendrían que pagar a partir de enero del 2024 un incremento del 23%. Súmele a esto lo que va a pasar con el precio de la CPM, que se tiene que igualar básicamente al precio de la gasolina. O sea, aquí estamos hablando de un problema mayúsculo que va a afectar el bolsillo de los colombianos en el 2024, porque estamos hablando de un incremento del peaje que no lo van a poder otra vez paralizar, suspender y mucho menos financiar, porque del billón que costó este año la parálisis o la congelación de ese precio, más lo que pudiera significar el otro año, vuelve insostenible que el gobierno pudiera inyectar estos recursos. Aquí sí hay un llamado para que estas concesiones se oxigenen, porque efectivamente aquí se está generando un desequilibrio económico, y esos desequilibrios económicos son los que tienen hoy en tribunales o en laudos de arbitramiento casi 9 billones de pesos las pretensiones por las cuales suman los concesionarios. Entonces el gobierno, con la Oficina de la Defensa Jurídica del Estado, tiene que revisar el riesgo que efectivamente está generando este no pago oportuno de las obligaciones que en el marco de estos contratos o estas concesiones se establecieron por parte del gobierno. Contralor, le vuelvo a cambiar de tema porque ustedes ayer anunciaron una indagación por los hechos que se presentaron en el Ministerio de Hacienda, donde hubo dobles o triples pagos de nómina a los funcionarios. Ya lo que dijo el ministro de Hacienda es que a nadie se le va a cobrar el 4 por mil y que esto no va a afectar en temas de impuestos para los funcionarios. ¿Esto no sería ya un motivo para que ustedes de pronto cierren esta indagación, o qué más podrían buscar pues en esta investigación que realizan?
Justamente ese es un motivo para que aperturemos la indagación preliminar, porque la Contraloría tiene que tener todos los soportes que justifiquen que efectivamente no se va a causar un daño patrimonial. Aquí se giraron unos recursos a unas personas. La indagación preliminar tiene 3 acciones muy concretas. La primera de ellas, revisar en qué circunstancias se generó esos pagos, es decir, si hubo un error humano, si hubo un error tecnológico, ese es el primer hecho. El segundo es verificar cuáles son las acciones que está emprendiendo el ministerio para corregir ese error, cosa que no se vuelva a repetir. Y lo tercero de ello es constatar que se reincorporen el 100% de los recursos, porque imagínense donde quedase un faltante. Se cierra la indagación preliminar con ese faltante, se constituye en un hallazgo fiscal y se inicia un proceso de responsabilidad fiscal contra las personas que participaron, primero en cabeza del ministro como gestor fiscal y responsable de la cartera, y por ende los funcionarios que estuvieron involucrados en esta situación. Pues, Contralor, muchas gracias por la precisión en estos temas de infraestructura, el tema de la equivocación de pago por $1 billón a 8 entidades públicas y, por supuesto, el futuro de la salud, con esa revisión minuciosa que está haciendo usted del panorama de las EPS y el famoso tema del velo corporativo. Contralor, gracias por estar con nosotros. Una feliz mañana. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos.